¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Sin juego no hay remontada ni hay milagros. El Real Madrid cayó merecidamente también en el partido de vuelta contra el Arsenal y queda apeado de la Liga de Campeones en cuartos de final, merecidamente, contra un Arsenal que no se puede decir ahora que es el favorito de la Champions, pero que bueno, estuvo 4 goles por encima del Madrid en el resultado y también en lo que se vio en el campo de juego. Quédate hasta el final del video porque vamos a analizar las causas no solo de esta derrota, sino de la mala temporada que está haciendo el Real Madrid y sobre todo qué viene ahora, el futuro de Ancelotti, de algunos jugadores y sobre todo de los cracks que bueno, han quedado de ver no solo en esta eliminatoria, sino en toda la temporada. El Real Madrid no estuvo ni cerca de la remontada, ese 1-2 con el que el Arsenal se fue del Bernabéu, una victoria que en el balance general, en el resultado agregado es contundente. 1-5 terminó ganando el Arsenal esta eliminatoria de cuartos de final y bueno, el Madrid nunca estuvo cerca. En el partido de día ya lo vimos, un baño, un repaso total del Arsenal, sobre todo en el segundo tiempo. Y ahora en el Bernabéu, bueno, el Madrid fue superado físicamente, tácticamente por un equipo que le tocó defenderse, pero que lo hizo muy bien, prácticamente no pasó apuros. El único gol fue ese error de entre Saliba y David Raya, que bueno, el brasileño supo presionar y marcar prácticamente a puerta vacía, pero es que en 180 minutos o más, con los descuentos, el Real Madrid no fue capaz de hacerle un gol por una jugada elaborada con un juego asociativo y bueno, no, a nadie nos puede engañar o nos puede sorprender porque es lo que ha venido mostrando el Real Madrid en toda la temporada, como lo analizamos acá en el canal. Es un ciclo el de Ancelotti acabado, que no es el único responsable, ni vamos a venir ahora aquí a colgarlo o a ponerlo en una hoguera porque sea el culpable de todo. No, Ancelotti es cierto que ha perdido el control del vestuario, del equipo, que no ha tenido variantes para suplir las lesiones como sí lo hizo en la temporada pasada, que no ha sabido organizar a esos cuatro delanteros que, bueno, ha quedado demostrado que no pueden estar todos en el campo, que quizás tenía que haber mezclado mejor a los suplentes. Defensivamente el equipo ha conseguido ventajas, también a diferencia de la temporada anterior. Ofensivamente ya vimos que un equipo como el Arsenal, que se defiende muy bien, bueno, prácticamente impuso el ritmo y no pasó apuros ante Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, o sea que es una derrota dura por el resultado. Vamos en este video en los próximos días a encajar el golpe, a lamernos las heridas, pero bueno, yo creo que es un punto de partida para lo que tiene que cambiar y mejorar el Real Madrid de cara a lo que resta de temporada y sobre todo viendo ya lo que va a ser el Mundial de Clubes y la siguiente campaña. Es cierto que en la semana se alimentó la ilusión, si bien habíamos dicho en los últimos días acá en el canal que bueno, era prácticamente imposible que el Real Madrid remontara por juego, por variantes tácticas, no tenía el Madrid el juego para superar al Arsenal, pero bueno, al final lo bonito del fútbol es que alimenta la ilusión y bueno, fue lo que nos dejamos llevar en los últimos días, pero si uno era sensato y se dejaba llevar solo por la racionalidad, bueno, era evidente que no había argumentos para remontar esta eliminatoria, sobre todo teniendo que hacer 3 goles para al menos empatar el resultado que se había encajado en la ida. Así que bueno, lo del Bernabéu fue una tragedia, un resultado contundente, sobre todo por lo poco que pudo hacer el Real Madrid. Empezó el partido con ese penalti en contra, un agarrón leve de Asensio, que bueno, podía pitarse o no. El VAR llamó al árbitro francés Letessier y bueno, se terminó señalando, pero Courtois hizo una buena tajada allí prácticamente por el error de Saka, que le regaló ese remate allí sin fuerza prácticamente al centro. Courtois sacó la mano y lo evitó y bueno, fue el primer envío anímico que pudo tener el Real Madrid, pero es que, insisto, si no hay juego, es muy difícil que afición y equipo se unan como sí ha sucedido en las últimas campañas. Luego se había alimentado la ilusión con ese penalti que en el área contraria se señaló, un agarrón de Clan Rice sobre Mbappé, pero extrañamente cuando el árbitro en el campo había señalado la falta e incluso le había sacado amarilla al jugador inglés, bueno, el VAR lo llamó y terminó desestimándose esa decisión, una jugada un poco controvertida. Es cierto que en UEFA los árbitros suelen ser caseros, sin caer en ninguna ilegalidad, ni mucho menos, ni son los árbitros Negreira que estamos acostumbrados en España. En UEFA suelen ser arbitrajes bastante ecuánimes, como digo, si acaso en algún momento caseros. Bueno, extrañamente, el Real Madrid sufrió un arbitraje que no fue ni mucho menos casero, sino que en las divididas siempre se inclinó un poco hacia el Arsenal, pero bueno, no se puede decir que esto influyó en el resultado final, más allá de que ese penalti a favor hubiese cambiado un poco la eliminatoria, hubiese sido el 1-0, y por qué no, habiéndole tapado Courtois el penal a Saka y habiendo marcado, no se sabe si se iba a marcar, pero si el Madrid se hubiese puesto en ventaja 1-0, a lo mejor se alimentaba un poco la ilusión, aunque insisto, el juego no acompañaba. El Real Madrid hizo 43 centros durante todo el partido, de los cuales solo 7 fueron exitosos, pero lo más sangrante es que no había un delantero centro, porque sabemos que Mbappé se mueve dentro y fuera del área, que no es un jugador que sea un rematador como tal para recibir centros, Vinicius mucho menos, Bellingham cuando puede llegar es cierto que sí puede rematar, pero no es ni siquiera delantero. Y estos 43 centros hablan de la falta de ideas que tuvo el Madrid. Llegar por la banda y tirar un centro para que nadie lo rematara, insisto, de 43, solo 7 pudieron llegar a su destino y prácticamente ninguno creó ningún peligro.
Hablan de que el Real Madrid intentó porque hubo fe, hubo algo de ilusión, hubo esa alimentación desde la grada por parte de la afición del Real Madrid que acompañó, desde la Buciana, desde el momento incluso en Valdebebas, cuando los canteranos, los pequeños canteranos del Real Madrid acompañaron al equipo, insisto, luego hubo la acostumbrada Buciana, la afición acompañó, incluso antes del partido se veía bastante unión entre los jugadores, el Bernabéu acompañó también con un tifo espectacular allí, recordando lo que había sido el recorrido del Real Madrid en esta temporada en Champions, pero bueno, esto queda de lado cuando empieza el partido, cuando el árbitro silba y se da inicio al juego, y bueno, el juego no acompañó, el Real Madrid no tuvo ideas, como insisto, 43 centros, hablan de que prácticamente fue un ataque con más desespero que con ideas, y no había milagros, el Real Madrid no ha tenido juego en toda la temporada y no se podía esperar que lo tuviese precisamente cuando se echaba en falta a Dani Ceballos, que apenas pudo jugar media hora porque físicamente no está a tope, que es el único centrocampista que ha tenido el Real Madrid en esta temporada, que al menos ha dado un poco de juego y de ideas en el centro del campo. Pero es que si revisamos la posesión, el Madrid tuvo 66% de balón para solo 3 remates a portería. Insisto que ninguno fue claro, salvo ese gol de Vinicius que llega producto de una buena presión, pero que ni siquiera fue una jugada colectiva o una acción individual. El Arsenal sabe defender, se lo habíamos dicho también en el partido de ida. Es un equipo que le ha plantado cara al Liverpool, al Manchester City en Inglaterra, que tiene buenos jugadores en el ataque. Saka, por supuesto, que fue el jugador de la eliminatoria, o el propio Declan Rice llegando desde segunda línea, pero es un equipo que también sabe defender y que sobre todo cuenta con el sacrificio de todos sus jugadores, algo que el Madrid lamentablemente esta temporada no ha tenido. Y bueno, se pagan las consecuencias cuando se enfrenta a un buen equipo en el que todos corren, que tácticamente está bien preparado, y un Real Madrid que este año estuvo muy lejos de lo que fue, por ejemplo, la temporada pasada. Son 6 Champions en las últimas temporadas, y como dijo Mourinho en su momento, no hay equipo invencible, todos pierden, esto es fútbol, pero evidentemente cuando el Real Madrid pierde, todos los demás son felices, y bueno, es un momento de disfrutar. Al final quedará a ver quién se termina quedando con esta Champions, 2 semifinales muy parejas, si bien insisto el Arsenal quizás, y esto en teoría, porque al final en la práctica todo se ve en el campo y hay que respetar al Arsenal que ha hecho una buena eliminatoria incluso en el Bernabéu, pero quizás de los 4 es el equipo que por ahí es menos favorito de todos, y mira, fue el que con el que el Real Madrid no pudo ni siquiera hacerle un gol en jugada colectiva y que terminó palmando 5-1 en el balance total de la eliminatoria. El Madrid, por supuesto, queda muy tocado, es el rey de Europa, está en su competición y bueno, toca, como decía antes, lamerse las heridas y esperar ya lo que va a ser esa final de la Copa del Rey ante el Barcelona el 26 de abril, que sin duda no se puede ser demasiado optimista porque el equipo no está mostrando el juego ni la unión que se merece para o que se exige para tener una competición con los mejores equipos de Europa. El Barcelona hay que reconocerlo, más allá de las ayudas que tiene en España, está jugando bien al fútbol y bueno, es merecido que esté entre los 4 semifinalistas de Europa, pero bueno, enfrentarles en esa Copa del Rey todavía con la herida de esta eliminación en Champions va a ser una empresa difícil y bueno, terminar lo mejor que se pueda la liga porque se está todavía a 4 puntos del eterno rival y bueno, hay que pelearla hasta el final como manda la historia del Real Madrid. Y ya se empieza a hablar, pudo haber sido el último partido, por ejemplo, de Luka Modric con la camiseta del Real Madrid en Europa y también incluso de Ancelotti, que bueno, ya empiezan a haber cantos de sirena nuevamente desde Brasil. Incluso el diario Marca publicaba minutos después de la eliminación en Champions que iba a viajar un emisario desde Brasil inmediatamente para intentar convencer a Ancelotti que se pase a dirigir la selección brasileña, bueno, incluso antes de que termine la temporada con el Real Madrid. El Mundial de Clubes va a ser un tema también allí a tener en cuenta, porque si terminara ya la temporada del Real Madrid con la Liga y la Copa del Rey, bueno, evidentemente podría tomarse una decisión, pero es que este verano va a haber un Mundial de Clubes, un torneo que el Real Madrid va a poner todo su interés, no solo por la cuantiosa cifra que va a tener en premios, sino que también, bueno, es el primer Mundial de Clubes y qué mejor que el mejor equipo del mundo lo tenga en sus vitrinas, así que allí va a haber un debate si el Real Madrid hace algún movimiento antes de la temporada o si, bueno, finalmente la termina Ancelotti, pero la evidencia es que este ciclo está totalmente terminado, como analizábamos en un video anteriormente la semana pasada, que decíamos que, bueno, este ciclo Ancelotti ya ha dado su fin, lamentablemente está saturado, está agotado, los jugadores ya no siguen sus ideas y bueno, es momento de dar un cambio, si bien no es el único culpable, porque ha sido una temporada mal planificada desde la dirección deportiva y en la que tampoco los jugadores han dado un paso al frente, ya parecen estar con la barriga llena después de esas últimas 2 Champions, y Mbappé, que era la gran figura que llegó esta temporada para reforzar el campeón de Europa, bueno, lamentablemente no ha tenido su mejor temporada, lamentablemente se fue lesionado en los últimos minutos del partido, ojalá esa lesión del tobillo no sea demasiado grave para poderlo tener en la final de la Copa del Rey, pero bueno, el francés no cuajó su buena temporada de debut en el Real Madrid y es hora de que la directiva, sobre todo Florentino Pérez, se plantee mucho lo que hay que hacer porque
Se acumulan delanteros, pero los equipos de fútbol se manejan o se gestionan desde atrás. En el centro del campo es donde está el cerebro de los clubes y bueno, al final los atacantes son los que venden camisetas, son los jugadores más importantes en cuanto a marketing, pero un equipo lleno de delanteros y que no tenga sacrificio, que no tenga equilibrio, como ya lo hemos visto esta temporada, no surte efecto y no tiene el mejor rendimiento. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.